Muchas gracias por tomarse el tiempo maravilloso de estudiar la Biblia, la palabra de Dios, aquí a través de Sabiduría para el Corazón. Estamos tocando temas delicados. Esta es la sexta parte y está basada en Romanos capítulo 14, versículos 19 al 21. ¿Sabe? La protección y cuidado de piezas valiosas ha pasado a ser un negocio mundial. Una pintura de un artista famoso o tal vez una obra de arte está ahora alojada en un museo y conectada a un sistema de seguridad, y si alguien intenta sacar a esa obra de arte de la pared o dañarla, un pequeño sensor alerta a los guardias de seguridad. También existen dispositivos que indican la humedad ambiente y la temperatura de la sala de exposición. Varios museos de renombre, incluyendo un par de museos de la Universidad de Harvard, han adoptado esta tecnología para monitorear obras de arte de gran valor, lo cual incluye esculturas y hasta muebles. Un museo ya ha visto los resultados favorables de esta inversión. Habían colocado un sensor en una cómoda Luis XIV que había sido restaurada por un valor cercano a los $10,000. Cada noche, a eso de las 22 horas, la alarma sonaba indicando que alguien había tocado ese mueble, si bien el museo ya estaba totalmente cerrado. Después de investigar, los encargados de seguridad de este museo se enteraron que el encargado de limpieza le pasaba un trapo sucio al mueble con lustre para maderas de baja calidad todas las noches. Desde luego que el museo no estaba muy feliz con las noticias de cómo se trataba semejante obra de arte. En la actualidad, hay cerca de 600 violines Stradivarius auténticos. Muchos ni siquiera están en uso por miedo a ser robados y otros son solo usados en conciertos muy especiales. Antonio Stradivari, fabricante de violines del siglo VII, murió sin darle el secreto de cómo hacía sus violines absolutamente a nadie. Cada ejemplar que él hizo llevaba su firma y un nombre especial como el Duque de Alcántara. Sus métodos son un misterio hasta la actualidad. Muchos han analizado sus violines, hechos de 70 piezas de madera de arce de la mejor calidad. Tal vez sea la madera la que produce tonos con tanta riqueza. Algunos piensan que las 3 capas de barniz que Stradivari le ponía a sus instrumentos son lo que marcan la diferencia. Algunos hasta han probado el agua de su pueblo natal. Otros han analizado el barniz utilizado, mientras que otros dicen que el secreto está en la manera en que él trabajaba la madera para cada violín. Nadie sabe con certeza, pero un violín Stradivarius es de una clase única en su tipo y produce un sonido puro y sin igual. Si usted posee uno de estos violines, es uno de los 650 afortunados en el mundo. Si a usted le gustaría tener uno, las posibilidades son prácticamente nulas, ya que nadie que tenga uno va a estar dispuesto a venderlo, y hace poco uno se vendió en la suma aproximada de $3 millones. Imagínese. Sin embargo, si usted tuviera un Stradivarius, estaría prácticamente sin dormir con miedo a que se lo roben o que algo le suceda. Se han robado varios a través de los últimos años. La gran mayoría de los 650 Stradivarius que hay en el mundo están alojados en alguna caja de seguridad de un banco o en alguna caja fuerte personal. Son las posesiones apreciadas de un puñado de individuos, algo que no tiene precio. Uno de los hermanos de la iglesia me envió un correo electrónico con la historia bastante graciosa que cuenta el accionar astuto de una mujer con algo de mucho valor. Dice que una mujer entró a un banco en la ciudad de Nueva York y pidió hablar con alguien del departamento de préstamos. Ella luego explicó que había viajado a Nueva York para encontrarse con amigos y que ahora se tenía que ir inesperadamente a Europa. Así que necesitaba un préstamo de $5,000 para viajar. Ella llegó al banco manejando un Rolls Royce totalmente nuevo, así que preguntó si podía dejar el auto como garantía por el préstamo. La mujer tenía el título del auto y todo, así que cuando revisaron todos los papeles y vieron que el auto era de ella, llegaron a un acuerdo y le dieron el préstamo.
Ni bien la mujer salió, el gerente del banco y algunos de los empleados se reían atónitos por el accionar de una señora que dejó un auto de $300.000 como garantía de un préstamo de $5.000. Uno de los empleados se encargó de guardar el automóvil de lujo en la cochera del banco, donde las cámaras de seguridad lo estaban monitoreando las 24 horas del día. Después de 2 semanas, la mujer regresó tal como había prometido. Devolvió el préstamo de $5.000 y el interés, que era de unos $15.40. El empleado del banco y el encargado del departamento de préstamos, junto a otros empleados más, se acercaron y le preguntaron: «Señora, nos complace poder haberle servido, pero estamos algo confusos. Mientras usted estaba de viaje, hicimos algunas consultas telefónicas con su banco y nos enteramos que usted es una persona muy rica. Ahora, le queremos preguntar esto. ¿Para qué vino a sacar un préstamo por $5.000? La mujer se rió y les respondió: «Oh, el dinero no lo necesitaba. Pero, ¿en qué lugar de Nueva York puedo dejar estacionado el auto por 2 semanas y pagar solamente $15.40 y dejándolo seguro hasta que yo regrese? Hasta luego, que tengan un muy buen día». ¡Ja! ¡Qué astuta esta mujer!, ¿no? Sin dudas, la humanidad se las ha rebuscado para encontrar maneras de resguardar y cuidar sus posesiones más preciadas. Si el mundo cuida con tanta delicadeza y vehemencia sus posesiones valiosas, tal como los autos que un día se oxidarán y los violines que un día se pudrirán completamente, ¿cómo no vamos a cuidar nosotros al pueblo de Dios que permanecerá para siempre? En Romanos capítulo 14, Pablo nos da instrucciones acerca de cómo tratar a las personas de la familia de Dios, específicamente personas que tienen distintos puntos de vista en áreas grises de la vida, o sea, en áreas en las que la Biblia no dice nada. Hasta ahora hemos descubierto 2 principios: el principio de protección, proteger a nuestros hermanos, y el principio de reputación, nuestra propia reputación. Ahora, el principio de la consideración. Pablo nos da más instrucciones y consejos prácticos que he juntado para darle un tercer principio que me gustaría llamarlo el principio de la consideración. Quiero mostrarle algo aquí en Romanos capítulo 14. Busque su Biblia, por favor. En medio de sus palabras, en el versículo 20, Pablo hace una conexión importante. Fíjese lo que dice allí. Dice la palabra: «No destruyas la obra de Dios por causa de la comida». Hasta ahora, en este capítulo, Pablo ha hablado de aceptar a su hermano que tiene un punto de vista diferente al suyo, versículos 1 al 3, no condenar a otros creyentes o tratarlos mal, versículos 4 al 13, no poner un obstáculo o una piedra de tropiezo en el camino de otro creyente, versículo 13, no lastimar a los creyentes, versículo 15, y no destruir a su hermano con lo que usted come. También en el versículo 15 dice esto. Ahora, en Romanos 14:20, por primera vez y por única vez en sus epístolas, Pablo se refiere a estos otros creyentes con la frase «la obra de Dios». Ellos son la obra o la ergón, que en griego significa el esfuerzo del designio de Dios, literalmente, el proyecto de Dios. ¿Escuchó? Sí, el proyecto de Dios. Otro uso de la raíz de esta palabra puede traducirse la obra o cuestión de Dios. Dicho de otra manera, no arruine la obra, el proyecto de Dios, el esfuerzo detallado del designio de Dios. ¡Qué maravilloso es esto! Los cristianos son la obra maestra de Dios. El cuidado y esfuerzo empleado en hacer un Stradivarius no es nada comparado con el cuidado y esfuerzo que Dios pone en el hacer a un creyente piadoso. Entonces, si nosotros cuidamos tanto a un violín o una obra de arte con pasión, cuidado y diligencia, ¿cómo debe un creyente tratar a sus hermanos en Cristo?
¿Pensó esto alguna vez? El verdadero tesoro sin precio en el planeta Tierra es la novia de Cristo. Efesios 1:14, Tito 2:14 y Primera de Pedro 2:9. Tome nota de estos versículos. Efesios 1:14, Tito 2:14 y Primera de Pedro 2:9 mencionan a los creyentes como la novia de Cristo. Entonces, ¿cómo debemos tratar a algo tan valioso para Dios como su propia iglesia, la novia de su Hijo? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Déjeme darle formas de tratar a los creyentes. ¿Tiene allí para anotar? Por favor. En los próximos versículos de Romanos 14 y 15, Pablo va a responder esta pregunta y nos va a dar al menos 4 maneras de cómo tratar a otros creyentes. 4 maneras para tratar al proyecto de Dios que no tiene precio. En primer lugar, trate a otros creyentes con un espíritu de entrega. Leamos ahora Romanos capítulo 14, versículos 16 al 18. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme en la lectura. Si no, yo lo voy a leer. Romanos 14, 16 dice en adelante: «No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres». Aprobado. En este versículo significa ser hallado auténtico o genuino por los hombres. Estos versículos nos dan el principio de la reputación que vimos en nuestro programa anterior. Ahora, fíjese en la frase próxima en Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz, dice allí. La palabra sigamos es una palabra fuerte y apasionada. Puede traducirse buscar con fervescencia o buscar con muchas ganas. Pablo la usa en Filipenses 3:14 cuando dice: prosigo a la meta, busco la meta, ansío la meta. El cuadro que Pablo presenta en este pasaje de Filipenses es la de un corredor que ha llegado a la recta final y ya puede ver la línea de llegada. Pablo le dice a la iglesia en Roma que busquen las cosas que van a traer paz entre ellos y nos dice lo mismo a nosotros. Entregue lo que sea para poder ganar, para alcanzar la paz. No entregue su pureza doctrinal o moral, no. El contexto de este versículo es el de áreas grises de la vida. Viva con el deseo de hacer la paz. La verdad es que nosotros, por lo general, aceptamos la paz si alguien nos la ofrece, ¿no es cierto? Pablo dice, en efecto, ustedes pasan a ser los que buscan ofrecerla. Ustedes van a llevar este tratado de paz en su bolsillo o en su cartera. Ténganlo a la mano al lidiar con otros creyentes. Tengan el tratado de paz ya firmado. Me encanta este concepto. Un autor lo puso de la siguiente manera, escuche: las personas a las que más les debe son las que le han ayudado. El buscar la paz es otra manera de emparejar las cosas. Es como dejar de lado nuestro deseo por vengarnos. He leído miles de testimonios de miembros de la iglesia. Algunas de sus historias están llenas de ofensas menores y mayores. Algunos han sido traicionados por otros que dicen ser creyentes. ¿Qué hace en ese caso? Pablo nos dice que sea una pequeña ofensa o un golpe fuerte, así que sigamos lo que contribuye a la paz. Uno no puede hacer que el reloj vaya hacia atrás, pero sí puede avanzar en su corazón. El tratar a otros creyentes con un espíritu de entrega lo exime de las provocaciones y de esperar vengarse. Los que lo ofenden, maltratan o se abusan van a ser las únicas víctimas en su vida. El entregarse a otros pasa a ser su boleto de paz interior y posiblemente llegue a ser su boleto a la paz con los demás. Matthew Henry, un famoso escritor,
cuyos comentarios han sido leídos ya por más de 150 años, en una oportunidad fue interceptado por dos ladrones que le robaron todo su dinero. Esa noche, él escribió lo siguiente en su diario: Señor, quiero agradecerte por lo siguiente. Primero, nunca antes me robaron. Segundo, si bien se llevaron mi billetera, no se llevaron mi vida. Tercero, si bien me sacaron todo lo que tenía, no era mucho. Por último, me robaron a mí y no fui yo el que robé. Así que viva con un espíritu así, una actitud de entrega, ¿se da cuenta? Entonces, en este concepto que aquí la palabra de Dios nos quiere mostrar, estamos viendo 4 maneras o 4 formas en cómo tratar a los creyentes. Dijimos en primer lugar, trate a los creyentes con un espíritu de entrega. En segundo lugar, escuche bien, fortalezca espiritualmente a los demás. Romanos 14, 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo que puede parecerle repetitivo es en realidad expresado por primera vez en esta epístola a los romanos. Esta es la primera vez que Pablo usa la palabra edificación. Luego aparece nuevamente en el capítulo 15, versículo 2. Edificación proviene de 2 palabras griegas, oikos, que significa casa, y demo, que es el proceso de edificar. Al ponerlas juntas a estas 2 palabras, nos da la idea de construir o edificar a un creyente de la manera en que uno edifica una casa. Si usted quiere una buena casa, tiene que comenzar con unos buenos planos, hacer un buen cimiento, usar buenos materiales y adecuados, y también seguir un cronograma adecuado y buscar la meta correcta. Así va a tener una buena casa. A Pablo le encantaba referirse a la iglesia como el edificio de Dios. En 1 Corintios 3:9, por ejemplo, dice así: vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En Efesios también dice lo siguiente, Efesios 2:19 al 22. Yo lo leo, escuche. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Acabo de leer Efesios 2:19 al 22. En Romanos 14, Pablo nos quiere recordar que el creyente es un proyecto en construcción de Dios, y él espera que nosotros trabajemos con él en las vidas de otros creyentes. Somos llamados a ser, por decirlo así, trabajadores de construcción. ¿Qué estamos construyendo en la vida de otros? ¿Qué tipo de herramientas tenemos para este proyecto? Todo puede ser lícito, pero no todo edifica, dice la palabra, ¿no? Las personas, después de haber estado con usted, ¿se sienten animadas para vivir para Cristo o todo lo contrario?